Muy buenas noches, tengan todos ustedes, señoritas y jóvenes. Voy a, bueno, comenzar con la exposición. El día martes habíamos visto la parte de los estados de ejecución presupuestaria como el estado de ejecución presupuestaria de recursos. Vamos hoy a inicialmente desarrollar el estado de cuenta o de inversión financiamiento, para lo cual vamos a acudir a los antecedentes de la clase anterior porque son la base para poder desarrollar ese estado financiero. Entonces, les voy a explicar. El estado cuenta o inversión financiamiento tiene tres partes, jóvenes señoritas. Una parte que se denomina cuenta corriente, que involucra toda transacción que se genera como parte del funcionamiento de la institución. Como su nombre lo indica, son tantos recursos como gastos corrientes, ¿no? Entonces, lo que se tiene que tomar en cuenta en este caso para la primera cuenta del estado de cuenta o de su financiamiento son los recursos y gastos corrientes. Continuando con el contenido, así como el formato que tiene este estado, encontramos otra cuenta que se denomina la cuenta capital. La cuenta capital en sí involucra también tanto a recursos de capital como también a gastos de capital. La cuenta capital, en lo que concierne a recursos de capital, considera todas las transacciones que corresponden a la enajenación de bienes de inversión, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ahí los activos fijos. Si es que alguien, por ejemplo, decide transferir activos fijos, entonces va a dar lugar a que se recauden recursos por concepto de bienes patrimoniales, es el que están clasificados como activos fijos. En lo que concierne, por ejemplo, a los gastos de capital, involucra todas las erogaciones que se hacen para poder lograr obtener un bien tangible, como son, por ejemplo, las obras, las construcciones en proceso, para poder llegar al final a, a obtener un inmueble, ¿no? Que previamente es considerado un proyecto, ¿no? Es decir, antes de que se dé lugar, por ejemplo, a lo que es la construcción de ese inmueble, necesariamente tiene que darse cumplimiento a que se inscriba como proyecto en el Ministerio de Planificación del Desarrollo. Además, ¿no? Es importante también hacer de que se aseguran los recursos, o es decir, las fuentes de financiamiento, tienen que estar claramente definidos. Puede ser, como se dice, recursos internos, Tesoro General de la Nación. Pueden ser recursos externos, los organismos financiadores, eh, Corporación Mundial de Fomento, Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial. Puede ser, por ejemplo, un determinado país, como por ejemplo el año pasado, el 2020, estaban haciendo donaciones de diferentes países, la donación de Italia, por ejemplo, donación de la Unión Europea. Son en sí aspectos que tiene que tomar en cuenta cuando alguien quiere hacer, por ejemplo, una clasificación de qué tipo de inversión está hablando para que se clasifique como gasto de capital. A ver, voy a generar en este momento que necesitamos. Son los mayores presupuestarios. Sí, ya estamos, los voy a compartir. Está tardando en cargar. Lamentablemente estamos. Ya, ahora sí. Tenemos tanto los recursos de capital como los gastos de capital, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Tenemos que nosotros clasificar
esas transacciones, pero veamos lo que elaboramos el día lunes, los estados de ejecución. Y lo hicimos en el archivo que creo que decía hoja de trabajo. Habíamos quedado en esa parte, hoja de trabajo. Habíamos dicho que el devengado de recursos debe ser equivalente al devengado de gastos y el percibido debe ser equivalente al pagado. Entonces, voy a abrir otro archivo en Excel y voy a empezar a diseñar mi estado de cuenta o de inversión financiera. Vamos a ver. Ya, el encabezado, identificando el estado financiero. Acá le vamos a poner el nombre de la entidad. Ustedes le ponen el nombre de la entidad de su institución. Vamos a colocar acá el año, que es 2020 que estamos haciendo. Comenzamos. Como les había señalado, tiene tres partes este estado. Cuenta capital inicialmente, vamos a poner acá, voy a pintarlo. Cuenta capital. Cuenta corriente, perdón. Cuenta. Dicen, disculpe, sigue en la hoja de ejecución presupuestaria de gasto. Ya, gracias por la ayuda. Entonces, estamos acá. Cuenta corriente, se fija, ¿no? Ahora se puede ver. Sí, Lisa. Ya, cuenta corriente. Está formado tanto por ingresos corrientes como por gastos corrientes. Cuenta capital. Tenemos recursos de capital, como tenemos gastos de capital. Cuenta financiamiento. Tenemos en esta parte fuentes de fondos, así como también se denominan usos de fondos. Bien, son esos tres conceptos que tenemos que tomar en cuenta para poder hacer el desarrollo. Ahora yo voy a los estados de ejecución presupuestaria. En estos estados de ejecución presupuestaria en este momento los voy a como compartir. Tenemos los estados de ejecución de gastos como también de recursos. Tenemos que clasificar estos conceptos para poder determinar si corresponden a gastos de capital, corresponden, por ejemplo, a recursos de capital. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a empezar a clasificar de acuerdo al concepto y para eso podemos ir inclusive a la glosa si alguien, por ejemplo, tiene dificultades, tomando en cuenta lo que son los conceptos que están en el estado financiero, porque a la vez no se muestra todo ahí, solamente están denominaciones, pero bueno, ahora vamos a tomar aquí al ladito voy a colocar con un color diferente para que se den cuenta. Venta de servicios es un recurso corriente, ¿no? Y eso podemos corroborar porque en mi estado de ejecución presupuestaria de recursos, ¿qué le hemos colocado? ¿Alguien podría decirme cómo ha identificado en su estado de ejecución pues, de recursos gastos corrientes esa parte de venta? ¿Cómo lo ha reconocido?
Nadie se acuerda cómo ha hecho, por ejemplo, el reconocimiento de este rubro en su estado de ejecución, en su estado de recursos y gastos corrientes. Nadie, ¿no? Ya. En el estado de recursos y gastos corrientes, esto es un recurso corriente. La venta de acciones, por ejemplo, no es parte del estado de recursos y gastos corrientes. O sea, esto va a ser, por ejemplo, un uso de fondos. Fondos. Aquí las dimensiones de cuentas por cobrar también se constituyen, por ejemplo, mejor dicho, no, esto es, perdón, fuentes de fondos. Estoy equivocado, estamos en recursos. Y lo que es disminuciones también son fuentes de fondos. Fuentes de fondos, fuentes de fondos. ¿Cómo me doy cuenta que son fuentes de fondos? Si nos vamos a los clasificadores presupuestarios, tanto de recursos como de gastos, van a encontrar ustedes que va a decir el título, en cada uno de ellos dice eh, rubros financieros, aplicaciones financieras. Vamos a ver, voy a mostrarles para que puedan entender a qué me estoy refiriendo con eso. Voy a ir al clasificador. Es que nuestra actividad es siempre utilizando clasificadores, manual de cuentas, siempre estar apegado a lo que dice la normativa. Entonces, el contador no, en este caso, el sector público no puede apartarse de esos documentos porque cuando auditoría llegue y le quiera hacer algún cuestionamiento, siempre va a tener que mostrar y decir que su trabajo está pegado a lo que dice el clasificador. Entonces, por eso que acudimos a esos instrumentos, porque ahí está, el lineamiento nos hace referencia a que tenemos que utilizar esos instrumentos. Voy a colocar acá clasificados presupuestarios. Ya, estamos cargando. Veremos, visualizaremos mejor porque así para que les pueda mostrar de dónde, o cuál es mi fundamento, porque alguien va a decir, ¿de dónde saca fuentes de fondos? ¿Por qué fuentes? ¿Por qué usos de fondos? Entonces tiene que haber una explicación. Y eso está acá. ¿De dónde está? Si has logrado generar el documento. Hace rato le he pedido al equipo que genere. A ver, vamos a ver. Así, aquí está. No, ya, recién está generando. Bueno, les compartiré. Clasificadores presupuestarios. Fíjense, voy a llegar al título de este clasificador. Clasificador por objeto del gasto, dice. A ver, vamos a ver. Clasificador por objeto del gasto. Bien. Partimos bien y decimos aquí el grupo 100 servicios personales. Vamos a ir por grupos. Y los grupos son 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, ¿ya? Entonces, lo que es, por ejemplo, del grupo 10.000, no habla nada de financiero, no habla nada. No habla de rubro financiero, no habla si es un gasto financiero, no dice nada. Fíjense el concepto. Gastos por concepto de servicios prestados al personal permanente, incluyendo totales remuneraciones. No, no dice nada. Voy al otro grupo, 20.000. Servicios no personales, también. Gastos para atender los pagos por la prestación de servicios de carácter no personal. El uso de bienes, muebles, inmuebles a terceros, así como su mantenimiento. Miren, tampoco hace referencia. Grupo 30.000. Comprende la adquisición de artículos, materiales, bienes que se consumen o cambian de valor durante la gestión. No habla nada de financiero. 40.000.
Gastos para la adquisición de bienes duraderos, construcción de obras, maquinarias, y no tenemos nada sobre lo que es financiero. Vamos a 50,000. Miren, 50,000 activos financieros, compra de acciones, participaciones de capital, inversiones. Todo lo que corresponde a activos financieros, yo lo llevo de acuerdo a lo que estoy viendo. Yo estoy haciendo la clasificación en el caso de mi hoja de trabajo, en el caso de mi cuenta. Mire, estoy al lado derecho de su pantalla. Estoy clasificando. El primero es recursos corrientes. Venta de acciones, fuentes de fondos. Es un activo financiero. Cuentas por cobrar también es un activo financiero. Lo encontramos allí. Miren, vamos a volver al lugar. Vamos acá y empezamos a ver qué son acciones, ¿no? Concesión de préstamos. Si alguien, digamos, se otorga un préstamo, está dentro de esto. Ese día ya, por ejemplo, parte de lo que es fuente financiera. Compra de títulos, incremento de caja y bancos. Eso en el caso de los gastos. Si yo me voy a lo que son los rubros, voy a ir a rubros, vamos a fijarnos, debe estar a continuación de este o antes de este, vamos a fijarnos. 90,000. Ah, no, entonces está adelante de este clasificador. Vamos adelante. Ya estamos llegando al título que dice, estamos, a ver, vamos. A ver acá. Clasificador de recursos por rubros. Vamos a comenzar por cada grupo de rubros. 11,000 ingresos de operación. Aquí no habla nada de financiero, fíjense. Comprende los ingresos que provienen de la venta de bienes que produce una institución relacionados con objeto principal. No hay nada referente a financiero. Venta de bienes y servicios de administraciones públicas. Ingresos por la venta de bienes, entidades de control y defensa. Tampoco hay nada financiero. Voy al otro grupo, hasta el grupo 20, ¿verdad? 16, 17, 19, 21. Recursos propios de capital. De capital. Estos son, por ejemplo, los recursos de capital que también se consideran en el estado de cuentas de nuestro financiamiento. No es financiero. 22, donaciones de capital. Tampoco es nada de referido a lo financiero. Transferencia de capital. Tampoco hace referencia a transferencia de capital. Vamos a ver acá. Venta, aquí estamos en lo que es 31,000. Venta de acciones y participación de capital. Recursos provenientes, pero más antes nos fijaremos acá. Transferencia de capital, no hace nada referido. Y acá. Recursos que provienen del sector público sin contraprestación, que se destinarán a financiar gastos de capital. Formación del capital o adquisición de activos financieros. ¿A qué se refiere esto? Dice que se puede dar transferencias de recursos, o sea, el Tesoro General de la Nación puede enviar, por ejemplo, a un gobierno autónomo municipal dinero, y cuando se considera, por ejemplo, dentro de este recurso por rubro, lo que pasa es de que si yo voy a anotar a este rubro, digamos, 23,000, la transferencia, entonces estoy diciendo dos cosas, dos condiciones. Que la entidad va a utilizar, va a financiar esos dineros para poder generar, digamos, un capital, o en otro caso, digamos, va a constituir activos financieros, es decir, va a acumular fondos, ¿no? Va a colocar esos dineros exclusivamente ¿para qué? Para que se constituyan y pueda en sí la institución empezar a funcionar.
Entonces, en este caso, no tenemos, de acuerdo a lo que hace referencia a lo que estamos clasificando, no hace referencia a nada a lo que es cuentas por cobrar. Vamos a fijarnos más abajo. Venta de acciones y presentación de capital, recuperación de préstamos a largo plazo, venta de títulos, disminución y cobro de otros activos financieros. Aquí está caja, inversiones temporales, anticipos financieros y tenemos aquí cuentas por cobrar. Entonces, como es parte de un activo financiero y esto es considerado una fuente financiera, yo agarro y le coloco acá fuente financiera o fuentes de fondos. Es similar. Para que esté concordante con lo que estamos viendo, entonces le colocamos fuentes financieras. Ya he hecho la clasificación en cuanto a lo que es el estado de ejecución de recursos. Vamos a las de gastos. Servicios personales. Servicios personales es un gasto corriente. Gasto corriente. Porque esto se ha insertado en el estado de recursos y gastos corrientes que ustedes han debido considerar cuando han hecho ese estado financiero, ¿no? Han determinado el resultado del ejercicio, ¿se acuerdan? Han hecho un ejercicio sobre este tema. Ahí han dicho qué es lo que va como recurso y qué es lo que va como gasto, ¿no? Materiales y suministros. También es un recurso corriente. Mejor dicho, gasto corriente. Como ya hemos fijado, no existe ninguna transacción vinculada a lo financiero en este grupo. Activos reales. Es un gasto de capital. Activos financieros, aquí está, su nombre lo dice. Este es, por ejemplo, no es el nombre, una aplicación financiera. Una aplicación financiera. Aplicación financiera engloba a estas dos transacciones. Bien, con estas consideraciones yo hago mi estado de cuenta ahorro inversión financiera. Agarro y voy a ir al documento donde estaba clasificando ya. Acá ingresos corrientes, agarro y le pongo aquí venta. Vamos a llevar el ingresos de operación, venta de bienes. Venta de servicios, es decir, no es de bienes, venta de servicios. Lo llevamos copiamos el importe, pero tomamos la columna del devengado. Siempre para el estado de caer, tomar esta columna. ¿Dónde está esta? Esta columna. Esa es la que tenemos que tomar para hacer el estado de cuenta o de inversión financiamiento. Agarro y empiezo a copiar esto. Bien, es el único recurso corriente. Voy a gastos corrientes. Entonces aquí empiezo a registrar como gasto corriente sueldos. Le voy a poner
Sueldos y jornales. ¿Cuánto corresponde? Según lo que estamos viendo, en gastos tenemos de vengado 180,000. ¿O cuánto se echó? 180,000. Bien. Bajamos y lo llevamos para poder insertar a cada uno de esos sueldos. Por 180,000. Hago la diferencia que sale, el resultado entre la diferencia de estos dos se considera ahorro o desahorro. Ahorro o desahorro. Restamos. Tenemos 180,000 como ahorro, ¿no? Ahorro. Así se denomina. Bien. Voy a la otra cuenta. Cuenta capital. Para que se distinga, vamos a copiar esto y vamos a ponerle ahí cuenta capital. Recursos de capital. Vamos a revisar si tenemos recursos de capital. No tenemos nada de recursos de capital. No hay nada. Cero. Cero. Cero recursos de capital. Gastos de capital. Tenemos gastos de capital. Vamos a fijarnos en los reportes. A ver, gastos de capital. Miren, aquí está uno. Hemos comprado tierras y terrenos por 105,000 bolivianos. Entonces llevamos y le buscamos y le ponemos lo que es el gasto de capital. Tierras y terrenos. Bueno, escribiremos tierras y terrenos. 105,000. Pero el gasto es negativo, ¿no? Muy bien, entonces el resultado de, voy a ponerle acá el ahorro. Ahorro más recursos de capital menos gastos de capital me tiene que dar resultado financiero. Resultado financiero. Hago ese ejercicio. El ahorro menos resultado financiero, tengo superávit. 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 Así se denomina cuando es positivo el resultado. Y si es negativo, digamos, entre la diferencia que hacen, digamos, de todo ese ejercicio,
el ahorro, le suman recursos de capital y le restan gastos, déficit. Vamos entonces a fuentes financieras, aplicaciones financieras. Colocamos las fuentes financieras y aplicaciones financieras. Como fuentes financieras ya hemos clasificado también. Vamos a los estados correspondientes. Voy a recursos y tengo tres fuentes financieras. Fíjense, tengo tres. Voy a copiar las tres. Entonces acá vamos a hacer venta de acciones y participaciones de capital. Una. Otra es disminución de cuentas por cobrar. Y aquí hay una cuestión. En el sistema, por ejemplo, cuando es, por ejemplo, bancos, el efectivo, el sistema dice, no quiero mostrar nuevamente disminuciones y como también incremento. Entonces, ¿sabes qué? Lo que tienes que mostrarme acá es el mayor. Es mayor, la disminución neta o el incremento neto. Incremento o disminución neta. Incremento o disminución neta del efectivo. Para que se pueda mostrar. A ver, vamos a ver. Entonces, asistimos. Vamos a determinar. ¿Cuál es en sí la variación? Vamos a nuestro reporte. ¿Dónde está mi hoja? Ahí está acá. Bien, ¿dónde hemos hecho las comparaciones? Aquí. Disminución de caja y bancos, incremento de caja y bancos era 378,000. Restamos gastos 385,000. 385,000. Hagamos 385,000 menos 378,372. 385,000 menos ya 378,342. Lo que hace el sistema es directamente agarrar, dice, yo quiero el neto directamente para decir si hay o no incremento. 6,658. Esos 6,658 lo llevamos en el reporte como una fuente financiera que es disminución de caja y bancos. Porque es el mayor. La disminución es mayor al incremento. Caja y bancos. 6,658. ¿Dónde está? Tenemos recursos. ¿Cuánto? No tenemos ejecución en acciones. Está cero. 18,000 nomás tenemos en cuentas por cobrar. Bueno, vamos a colocar entonces acá. Ya. Entonces aquí no tiene nada de cero. Aquí tiene 18,000. ¿Y qué aplicaciones hay? ¿Qué aplicaciones financieras tenemos? Aplicación financiera habíamos tenido una, porque ya se netearon en incrementos y disminuciones. Una compra de acciones y participaciones de capital.
Esto nos lleva por 100,000. Aquí estamos. 100,000 y ya, entonces acá le pongo compra de acciones y participaciones de capital. Con eso cierro mi estado de cuenta o de inversión financiamiento, no hay nada más que hablar. Y veo si ha dado lugar o no al financiamiento. Cuando es positivo el financiamiento, que sí que hemos obtenido préstamo. Y si es negativo, no hemos necesitado. Voy a sumar, a ver cuánto tengo acá. Son positivos. Positivo, positivo, positivo. Y restamos las aplicaciones. ¿Ven? Resultado final, la cuenta de financiamiento es negativo, no se ha necesitado financiamiento. Solamente se ha funcionado y se ha operado con recursos que se han generado. Pues hay superávit, 75.342, negativo 75.342. De esa forma se desarrolla un estado de cuenta, ahorro, inversión, financiamiento. Como pueden ver, es simplemente analizar a cuál corresponde, si es una cuenta financiera, si es un gasto de capital. Si descargan sus estados financieros de sus entidades públicas y descargan este estado financiero, van a encontrar que se da, por ejemplo, el sistema genera, por ejemplo, esta situación. Van a ver que están los montos ahí puestos. ¿Ya? ¿Dudas hasta aquí antes de cerrar la presente sesión? No hay dudas entonces de los que los que me están siguiendo, ¿lo han visto complicado o sencillo nomás la elaboración? Lisa, ¿me puede mostrar cómo ha sacado el resultado de cuenta de financiamiento, por favor? Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, la cuenta financiamiento, aquí voy a anotar. La cuenta financiamiento es igual a las fuentes financieras menos las aplicaciones financieras. Es la fórmula para sacar la cuenta financiamiento. Y este resultado es la diferencia. Fíjense, hemos sumado las fuentes financieras y hemos estado el importe de 100,000. De ahí sale el importe negativo. Y esto, como les digo, su explicación es de que no se ha necesitado financiamiento para poder operar en el periodo. La institución ha utilizado sus recursos para poder trabajar y funcionar. Y claro, tanto lo que es invertir como es funcionar, entonces ha empleado sus recursos. Si esto es positivo, el financiamiento, porque esto se ha dado lugar a qué? Porque había un déficit. Por eso es que han tenido que incluir en financiamiento. Por eso es que esto se hace positivo. Ya puede darse. Uno de los dos siempre va a ser negativo y el otro va a ser positivo. Bien, volvemos entonces en unos minutos a la siguiente.